buenas tardes a cada uno de los amigos y hermanos presentes y aquellos que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Sean todos bienvenidos a un programa más de Estudiemos, un programa especial de la Iglesia Adventista de Espinar y su departamento de evangelismo, donde lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. Solo la Biblia aquí. Esperamos que este programa pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes, como lo es para nosotros también. Quien te habla es tu amigo Neil, un poco afónico, con mucha tos, pero dándole gracias a Dios de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y me acompaña el pastor Juan González y el pastor Luis Rodríguez, como siempre aquí aportando para que cada uno de nosotros podamos aprender. ¿Cómo se encuentran hoy? Nos encontramos muy bien, y sobre todo hemos aprendido. A pesar de que Dios nos da la oportunidad de servir, ¿verdad?, de alguna manera como instructores al prepararnos para esto, volvemos a ver otra vez temas conocidos de una visión diferente. Y es cierto, a veces vemos cosas que no veíamos antes en el texto y estamos listos para compartir eso con ustedes. Pastor González, ¿cómo está? Hay que encenderlo. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Para mí también es una alegría poderles saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos, a ustedes compañeros. Gracias porque tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios en una manera de estudios. No es una predicación, no es un seminario, unos estudios donde nosotros queremos que nuestros amigos y hermanos también puedan, voy a usar una expresión, saborear lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y para nosotros es una alegría poder exponer en esta tarde un estudio más de este hermoso libro que también, si algún hermano, como lo hemos dicho anteriormente, si alguien de nuestros hermanos visita, no importa donde usted viva, desea tener un ejemplar de este hermoso panfleto, La Fe de Jesús, estamos dispuestos que usted lo va a recibir si así usted lo pide. Un secreto a voces, usamos La Fe de Jesús así como otros libros más, pero estamos promocionando como guía de estudio, que el que no lo tenga lo puede obtener. Si tiene alguna pregunta, ¿qué tiene que hacer el pastor González, pastor Rodríguez? ¿Qué es lo que hay que hacer si hay alguna pregunta? Escribir a través de la página, ¿verdad?, por donde nos sintoniza en el Facebook Live, nos puede escribir allí en el chat. También entiendo que lo puede hacer así a través de YouTube, que también hay un chat para escribir. Ahí Fredison, que estará pendiente, ¿verdad?, en cada programación a esas preguntas y nos las hará saber a nosotros. Y como hemos dicho, no las contestamos al momento, las contestamos ya para la semana que viene. Así que usted manténgase sintonizado a este programa para que pueda ser, como hemos dicho, de beneficio. Pastor, de verdad que para mí es algo grande, como usted dice, poder saborear esto. Porque muchas veces son preguntas que conocemos, textos que conocemos, pero cuando los leemos nuevamente, le encontramos cosas que anteriormente no habíamos visto. Y ese es el privilegio de tener la palabra de Dios. Ese libro con 66 libros que queremos que usted, es más, yo me atrevo a decir, aunque no hemos consultado con nuestro pastor, si alguien necesita una Biblia, también se la conseguimos. También se la conseguimos, así mismito es el propósito de nosotros, que todos podamos aprender, que todos podamos compartir, y el deber de la iglesia es ese, que poder suplir a aquel que no tenga una Biblia. Así que si usted no tiene una, puede escribirnos que también se la hacemos llegar. Pero para hacer esto oficial, vamos a comenzar con una oración a cargo de alguno de mis compañeros. Adelante, pastor. Padre de amor, nos presentamos delante de ti porque necesitamos de aquella sabiduría que proviene de lo alto. Amén. Para nosotros exponer este estudio y que nuestros amigos, nuestros hermanos oyentes también puedan recibir ese maná, ese pan de vida a través de estos estudios. En tu mano nos encomendamos en Jesús. Amén. Es bien interesante porque la secuencia que estamos llevando para este formato de estudio ha sido muy llevadera. Comenzamos hablando de Dios, de las tres personas que componen a Dios.
continuamos hablando de lo que es la palabra de Dios, que es el medio que Dios usa para hablarnos a cada uno de nosotros. Si no está en la palabra de Dios, no es un mensaje de Dios. Y hoy vamos entonces a tocar un tema muy importante en este programa de estudio que tiene que ver con la oración y la fe. ¿Por qué vamos a estudiar el tema de la oración y la fe? Porque la oración es el medio que utilizamos nosotros los cristianos para hablar con Dios. Hay una cita muy famosa que dice que orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Y es bien importante que hagamos eso. Y en el tema de hoy, con referente a la oración, eso es lo que queremos, que cada uno de los compañeros, amigos, hermanos, pueda entender que la oración no es algo formal, es algo más bien un diálogo que tenemos con Dios como lo tenemos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. A veces puede ser formal, a veces puede ser informal, a veces puede ser extenso, a veces puede ser corto, a veces es de rodillas y con los ojos cerrados, otras veces es con los ojos abiertos, acostado, o pública o privada, o público, o conduciendo, o trabajando. Hay tantas formas de orar y en la Biblia encontramos tantas, pero el libro de Daniel, el capítulo número 9, versículo 3, Pastor González, hay un texto muy bueno, importante, que debiéramos de utilizar para comenzar a discutir este tema. ¿Qué es lo que nos dice allí el profeta Daniel? Interesante porque dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración, ruego, ayuno, celicio y ceniza. Mira cómo expresa. Quizás no nos da tiempo de explicar cada uno de estos términos, pero lo más importante es que Daniel nos enseña que en todo momento Daniel se comunicaba con Dios a través de la oración. Y es que eso es lo de la oración, es comunicarnos con Dios. Pero cuando nos adentramos más a este tema, es interesante porque en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y cuando teníamos Dios salva a mis hijos, lo habíamos hablado muchas veces, existe un comienzo de la oración. Dice que la gente comenzó a invocar el nombre de Dios cuando comenzaron a tener situaciones, cuando comenzaron a tener problemas entre la familia, entre los seres humanos, entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. O sea que orar es hablar con Dios, pero también expresar lo que estamos sintiendo cada uno de nosotros. Y el libro de Salmos es un ejemplo de ello, pastor. Así es, precisamente, ¿verdad? El salmista David, cuando hablaba acerca de la oración, no la expresaba solamente en sus peticiones, sino que también, como bien nos dice el Salmo número 100, la expresaba en acción de gracias, en alabanza, y además, ¿verdad?, de lo que comúnmente, como mencionas, el cristiano suele hacer, que es acudir en oración cuando hay momentos de necesidad. Pero la oración tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Desde muchos ángulos la podemos mirar. Y qué bueno que, pastor, que te haya mencionado eso, porque yo recuerdo de una hermana que me decía, pastor, yo hablo con Dios a través de los cánticos. Y yo le digo, ¿cómo fue? Me dijo, hermana, sí, cuando yo me siento así un poco deprimida, sí, yo hablo con Él, pero recuerdo tantos cánticos, tantos coritos, y eso cambia mi vida. Y porque esos cánticos, esas acciones de gracia, que a través de la música también, como tú dijiste, O'Neill, hay diferentes formas como yo me puedo comunicar con Dios. Y muchas veces los himnos, las canciones, los coritos se convierten en una oración cantada. Pero es que en el templo lo que se cantaban eran las oraciones que habían escrito los salmistas en un momento dado, en su momento de dolor, de necesidad, en sus momentos de agradecimiento, de alabanza a Dios. O sea, algo que nosotros escribamos a Dios en algún momento dado, o que hagamos en oración en algún momento dado, se puede transformar también en un cántico a Él. Hablando sobre lo que es la oración, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15, en la historia de Ana hay varios detalles importantes que debemos tocar. Y allí se nos dice,
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, y esta parte me encanta, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Varios aspectos aquí interesantes que hay con referente a la oración. El primero de ellos está al final. Orar es derramar el alma a Dios. Y que mientras tú leías, hay unas palabras como tú mencionaste clave. Y eso es lo bueno, lo que queremos dejar en el corazón, en la mente de cada amigo y hermano que nos escucha. En un momento de amargura, De tristeza, de dolor. tristeza, inclusive en un momento en la oración. Si tú te acuerdas, en otras palabras, Ana por un momento pensó: Dios me escuchará, Dios estará a mi lado. Y eso tú mencionaste que es lo que dice esta gran escritora, es el acto de abrir nuestros corazones a Dios como a un amigo. Y eso es lo que estaba haciendo Ana en ese momento. Fíjese, eso de Ana, de que ella le dice al Señor: si tú te acordaras, Moisés en un momento dado le dijo al Señor: Señor, acuérdate de lo que prometiste. ¿Será acaso que Dios se olvida de lo que nosotros le decimos? No, Él no se olvida, pero a veces nosotros en nuestra situación humana creemos que Dios no nos escucha, y entonces tenemos que clamamos con más fuerza, con más ahínco, creyendo que no ha llegado allá la oración, pero la oración ya llegó. Dios no se olvida, nosotros nos olvidamos que Dios no se olvida. Es verdad, parece un juego de palabras, pero es la realidad. Y cuando Ana oraba, decía el texto que movía sus labios, pero realmente la oración la estaba haciendo en su corazón, no la estaba haciendo a viva voz. Por eso era que no se le podía descifrar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y Samuel pensó que estaba Y ahí es donde ebria. entramos sobre las diferentes formas de orar. Así es. No lo estaba haciendo en voz alta, estaba meditando en la oración en su propio corazón o en su mente. Y hablando sobre las diferentes formas de orar, a veces estamos hasta acompañados y estamos elevando una oración al cielo, y la gente nos dice: pero tú me escuchaste lo que te estoy diciendo. ¿Por qué yo hablo sobre esto? Porque hay a veces tantas controversias sobre la forma en que debemos de orar, cuando la misma Biblia no es específica en ello. Mire lo que dije, la misma Biblia no es específica en ello. Sí nos dice que debemos de orar en todo momento, dice el apóstol Pablo. Sí nos dice que debemos de acudir a Él, y sí nos dice de que Él contesta nuestras oraciones. Aquí no aparece este texto, pero uno que me gusta utilizar, que se encuentra en Daniel capítulo 8, donde se dice que Daniel estaba orando porque estaba angustiado, o iba a orar. Daniel iba a orar porque estaba angustiado. Y no hace nada más que poner su actitud o su cuerpo en oración, porque la Biblia tampoco dice cómo era que lo estaba haciendo. Él se va a poner en esa actitud de oración, y tan pronto va a comenzar la oración, ¿qué sucede allí? Llega la Inmediatamente viene El ángel. El ángel. ¿Y qué le dice el ángel? que Dios había escuchado. Su oración. Eso lo dice Daniel capítulo 8. O sea, Así que no sabemos si se arrodilló, si se acostó, pero ¿cuán si rápido estaba de Dios pie. contesta la oración? ¿Cuán rápido? porque Él ya conoce nuestro corazón. Mira, dice de que él se arrodilló o se acostó, no sabemos cómo, e inmediatamente el ángel le dice: mira, tu oración ha sido contestada. El profeta dice: antes que clamen, responderé yo. Yo le decía a alguien esta mañana, ¿no?, que vino y comenzó a hablar con nosotros muy sincera de lo que había pasado toda esta semana, y decía que en un momento dado
ella no supo qué decir, qué hablar. Se sentía como con una angustia y yo le dije, ¿sabes qué? Inclusive en el silencio Dios escucha nuestras oraciones y sabe por lo que estamos pasando. Así que yo no necesito verbalizar. Sí, es lindo orar, como tú has dicho, hay diferentes formas, pero en el silencio, a veces cuando estamos atribulados, Dios nos escucha esa oración. Hay un personaje bíblico que comienza él su libro diciendo Santiago, hermano de Jesucristo. Y ahí dice mucho. Santiago, ¿qué cosa? Hermano de Jesucristo. Él dice un aspecto o nos habla sobre un aspecto muy importante e interesante de la oración. Santiago capítulo, ¿qué pastor? 5, versículo 16. ¿Qué dice allí él? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración del justo es eficaz y tiene poder. Wow, la oración que tiene, al final dice allí, tiene poder. Yo no sé si los amigos que nos están viendo han elevado una oración a Dios. Pero yo he elevado oraciones al cielo donde he podido ver el poder de Dios manifestándose en mi vida o en la vida de otros. Y yo sé que cada uno de ustedes de la misma forma. Lo que dice ahí Santiago, hermano de Jesucristo, es bien importante que lo entendamos. La oración es eficaz. La oración tiene poder. La oración es efectiva. No importa si tú eres bueno o eres travieso, porque hay oraciones de personas traviesas en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que si clamamos, la Biblia dice que Él nos oye. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que tú y yo y que nosotros. Sin embargo, le pidió a Dios que no lloviera y no llovió. Y luego le pidió a Dios que volviera a llover y llovió. Y era una persona y que no estoy seguro si me estoy equivocando, pero creo que en el Evangelio de Marcos que encontramos ese texto donde dice un hombre sujeto a pasiones. No, Santiago capítulo 5 al final. Santiago, ese mismo capítulo al final. Que habla donde habla acerca del ungimiento. Sí, ahí mismito. Santiago capítulo 5. Y menciona que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. En ese momento, ¿verdad? No está distinguiendo si era bueno, si era malo, pero lo está comparando con usted y conmigo. Pero es que las pasiones humanas no son positivas. Cuando la Biblia habla de pasiones humanas, está hablando de la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Y oró para que no lloviera y no llovió. Sí. Otra cosa que me llama la atención, volviendo un poquito atrás y uniendo a lo que ustedes están diciendo, Ana en ese momento tenía una petición especial, se la presentó delante de Dios. Pero qué privilegio es cuando nosotros tenemos, cuando oramos por otra persona, cuando intercedemos por otra persona. Eso es un privilegio y lo hacemos a través de la oración. Y ahí nos lo dice ese texto. Sí, este texto que si oramos los unos por los otros, y nosotros, nuestra iglesia se está caracterizando en las diferentes reuniones y actividades, y es que no solamente los días martes, no solamente los miércoles intercedemos a través de la oración por todos ustedes, nuestros hermanos, peticiones especiales. Los sábados a las 9:15 volvemos a orar. Antes de la tardecita. Antes de la tardecita. El día sábado por la mañana antes de la predicación, que cantamos ese corito, escucha, oh Dios, nuestra oración. También intercedemos por los pedidos especiales. Así que porque hemos entendido el privilegio, es un privilegio comunicarnos con Dios, sea que yo tenga una experiencia o alguna tribulación personal, o sea que yo interceda por alguien que amamos y no amamos, porque puede ser así. Fíjate, el texto toca unos aspectos que pudiéramos profundizar en otro momento. Dice, confesaos unos con los otros, oraos los unos con los otros. En otras palabras, si tú te sientes mal, si te sientes incómodo, busca un compañero de oración, exprésale lo que tú sientes y ora. Y eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, cuando dos se pusieren de acuerdo y oraran, cualquier cosa, dice Jesús, no una, cualquier cosa que pidierais será hecha. Interesante, ¿verdad? Pero hay otro texto más que nos habla con referente a la oración
Y lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 13. ¿Y por qué este aspecto es bien importante? No estoy criticando a nadie, pero a veces cuando finalizamos la oración, la finalizamos mucha gente la finaliza de diferentes maneras. Y aquí Jesús dice cómo es que nosotros debemos de finalizar una oración. Y dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué menciono esto, pastor? Porque el mismo Padre nuestro que nos dice al final, en el nombre de Jesús, amén. Y ahora Jesús está diciendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. O sea, toda oración, ¿cómo debe de terminar? En el nombre de Jesús. Y hay dos cosas, O'Neill y compañeros. Y es que, qué privilegio, yo no necesito, sí, a mí cuando alguien me dice, pastor, estoy orando por usted, es una alegría. Amén. Y yo sé que ustedes, la experiencia de ustedes es igual, no estoy orando por usted, pero cuando realmente yo me comunico con el Padre, voy directamente a Él, no necesito otra persona, necesito, por eso digo en el nombre de Jesús, porque es lo que se me enseña, todo lo que yo pida al Padre, háganlo en el nombre de Jesús, no hay en otro nombre, no hay otro personaje, es en el nombre de Jesús. Jesús, esa es la clave. Yo estuve cuando era adolescente en un campamento, no era de la iglesia adventista, era en Guasios, de la iglesia presbiteriana, y el campamento juvenil se titulaba Jesucristo es la llave. Y era la llave para todo, la llave para la libertad, la llave para la oración, la llave de salvación, entre otras cosas que ahora no recuerdo, pero la oración, si pudiéramos decir así, como ahora en nuestra época que vamos a conectarnos a la red, a la internet y preguntamos cuál es la clave, ¿verdad? O cuál es el password, como dicen en español. Pero si pudiéramos decirlo de esa manera, la clave en la oración es el nombre de Jesús, ¿verdad? Y si hacemos la oración y no la finalizamos en el nombre de Jesús, no es que Dios no la va a escuchar, ¿verdad? Pero sí hay un poder sin igual, ¿verdad? Cuando oramos en el nombre de Jesús. Así mismito es, dice allí lo que es imposible para el hombre, dice el libro de Mateo, dice Marcos también, es imposible para Dios. Y todo lo que pedimos en el nombre de Jesús es significativo, es poderoso. Inclusive cuando leemos en la Biblia la expulsión de demonios, se hacía en el nombre de ¿quién? O sea que el nombre, sobre todo nombre, dice la Biblia, es el nombre de Jesús. De Jesús. Mateo capítulo 7 se nos da un ejemplo de cómo debemos, Mateo capítulo 7, Jesús hace un llamado con referente a la oración. Y ese texto a mí siempre, Pastor González, Pastor Rodríguez, siempre me ha gustado. No sé si el Pastor Rodríguez lo puede leer por aquí, le estoy facilitando porque él está teniendo problemas con su Biblia. Mateo 7, comenzando el del versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Comienza, ¿verdad? Diciendo el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da por comer una piedra, o si le pide pescado le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Es interesante porque el texto Jesús está diciendo pedid. ¿Y por qué digo interesante? Porque cuando yo voy al original hay un significado mucho más importante, porque dice sigue pidiendo para que puedas recibir, sigue llamando, sigue buscando. Los primeros cristianos en Hechos capítulo 2 tenían una característica y era que perseveraban incansablemente en la oración. Eran varias cosas, pero hoy estamos enfatizando la oración. A veces nosotros no perseveramos incansablemente y Jesús hoy nos hace un llamado. Y quizás ahí entra la palabra fe. Que es lo que vamos a entrar ahora. Sí, porque cuando yo busco
llamo. Muchas veces cuando yo pido, todavía eso que estoy pidiendo no se ha realizado. Pero el Señor me está diciendo, sigue, como tú explicaste. A veces yo siempre he dicho que yo conozco, por ejemplo, madres que han orado por sus hijos 26, 27 años. Y uno se pregunta, ¿por qué tantos años? ¿Qué propósito tendrá Dios? Pero ¿saben qué? Esa oración en un momento recibió respuesta. Amén. Y eso es lo que el Señor me dice, lo que tú acabas de explicar. Es un pedido constante, es una búsqueda constante que el Señor me pide teniendo fe. Porque una vez que ese hijo retornó a los brazos de Jesús, ya realmente ya no tenía que seguir ejerciendo fe porque había visto realizada esa oración de fe y ahora la respuesta la encontró. Usted ha hecho una conexión perfecta. La oración necesita fe. ¿Y qué es la fe, pastor? Según Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la certeza De lo que esperamos. Otra versión le dice la seguridad. La convicción de lo que no se ve también. Es bien interesante porque la palabra de Dios, Jesús en un momento dado dijo que para poder tener fe necesitamos oír, La palabra. pero oír la palabra de Dios. Antes de este tema, el sábado pasado estuvimos hablando sobre qué tema. Sobre la palabra. Sobre la escritura. palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, oigo a Dios y Él me da fe y me da esa certeza para que cuando yo pueda orar pueda tener seguridad que Él escucha mi oración. Al punto que el libro mismo de Santiago, si no me equivoco, dice, pero si a alguno le falta fe, sabiduría, demanda, mira lo que usted Pídale a demanda, Dios. pídale a Dios que Él te la dará. Y nosotros encontramos muchos relatos bíblicos de padres, mujeres, hombres, que en un momento se acercaron a Jesús y le dijeron, ayuda a mi incredulidad. El sábado pasado en la lección de escuela sabática estuvimos tocando ese caso. Lo único es que a veces lo queremos disfrazar un poco. El hombre no tenía fe. El hombre había perdido la fe, había perdido toda confianza. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Y qué él le dice? Dame una razón para poder creer. Dame una razón. O sea, si tú que me estás viendo tienes una necesidad, tienes una petición, estás elevando una oración a Dios o crees que Él no te la está escuchando, dile al Señor, dame una razón para creer. Aumenta mi fe, ¿verdad? Le menciono. Bueno, Neil, que tú acabas de decir eso, porque muchas veces pensamos que ofendemos a Dios cuando le cuestionamos. Ofendemos a Dios, no. Si Él me está pidiendo que yo me comunique con Él. O porque repetimos las cosas. O porque exactamente, quiere decir que Dios me está diciendo, mira, aquí estoy. Yo sé que estás dudando, pero yo estoy aquí para ayudarte. ¿No? Y eso es lo hermoso del Evangelio que nos presenta. La seguridad que aunque muchas veces nos falta fe, yo se la puedo pedir a Dios que aumente mi fe o que ponga fe en mí. Y Él entiende, Dios entiende. Dios sabe, los salmos dicen que Él sabe que somos barro. O sea, Él conoce nuestra debilidad. En resumen de todo lo que hemos dicho aquí, porque ya el tiempo ha finalizado. En resumen, debemos de orar constantemente. Daniel dice el Salmo número 55, versículo 17, oraba 3 veces al día. Pablo dice orad sin cesar. O sea, oramos constantemente. Debemos de practicar la oración privada. Y en esa oración privada no temer a pedirle para uno mismo. Porque a veces escuchamos tanta gente decir, no, nosotros no podemos ser egoístas, no podemos pedir para nosotros mismos. Mira, tú pides para otros, pero también pide para ti. Jesús acaso no dijo, pedid. O sea, te está diciendo, tú atrévete a pedir tú mismo atrévete a pedir. O sea, atrévete a pedir también para ti.
Eso no es pecado, no es egoísmo. Pedir cosas que sean convenientes. Según Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Y por qué mencionamos de pedir cosas que sean convenientes? Porque a veces creemos que Dios es como que ese mago de Aladino, donde tenemos 3 deseos, tenemos varios deseos, pedimos caprichos, y Dios no es para pedirle por nuestros caprichos. Aunque a Él le interesan nuestros intereses, los caprichos a veces los tenemos que dejar a un lado con Él. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más poderoso que cumplir un capricho. Para un capricho, mira, tú mismo por tu propio esfuerzo lo puedes lograr. Pero Dios es más poderoso. Las cosas imposibles pertenecen a Él. Así que pidamos cosas que sean convenientes para cada uno de nosotros. Y sobre todo, pidamos con fe. Pidamos con fe, pidamos con seguridad, con convicción. Gracias por escucharnos. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Permítanos a nosotros, al finalizar este programa, orar por ustedes. Y en esta oración queremos hacerla de forma intercesora. El pastor Rodríguez la va a tener para que tú puedas entender que el programa que estamos teniendo hoy no son meras palabras, sino que también hay un poder detrás de la oración y de la fe. Queremos que no te desconectes. Recuerda que el próximo sábado a esta misma hora tendremos también el programa de Estudiemos. En esta ocasión sí vamos a estar estudiando la creación. Pastor Rodríguez. Oramos. Nuestro amante Padre, gracias por escucharnos, gracias porque por medio de la oración podemos comunicarnos contigo. Ayúdanos a tener la certeza de que tú estás ahí. Hay veces que lo olvidamos, entendemos como seres humanos que nos debilitamos, a veces nuestras tribulaciones nos hacen sentir que estás lejos de nosotros, pero recordemos, como dice el salmista, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Tú estás al tanto, atento a nuestras necesidades. Las conoces, pero desea que te las expresemos y que confiemos plenamente en ti. Gracias por ayudarnos a continuar comprendiendo un poco más acerca de este medio de la oración tan importante que nos conecta contigo. Te agradecemos estas cosas y a la vez te pedimos por aquellos que han escrito sus peticiones y que con fe han decidido expresarlas confiando plenamente en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos luego. Dios les bendiga.